Derek descubrió a un lado de la carretera, en medio de un frío penetrante, a un pequeño cachorro de pastor alemán, vulnerable y tembloroso, abandonado a su suerte. Movido por la compasión, lo recogió y se dedicó por completo a restaurar su salud, forjando entre ambos un lazo que parecía inquebrantable. Sin embargo, a medida que los días y las semanas transcurrían, una inquietud persistente comenzaba a arraigarse en su corazón. En una fatídica noche de tormenta, un secreto largamente guardado fue finalmente revelado. El animal al que había dedicado tanto cuidado no era, en absoluto, un perro. ¿Qué era exactamente? ¿Y qué consecuencias surgirían en cuanto las autoridades competentes descubrieran la verdad? Antes de sumergirnos en esta historia completa, por favor comparte en los comentarios desde dónde nos estás viendo hoy. Si esta narración te cautiva, suscríbete a nuestro canal. Derek sujetaba el volante con tal fuerza que sus nudillos se habían vuelto pálidos, mientras conducía su camión a través de la furia de una tormenta implacable. Tras casi 24 horas de llamadas de emergencia ininterrumpidas, el agotamiento pesaba sobre él y el sonido constante de los limpiaparabrisas casi lo arrullaba en un trance. La lluvia golpeaba el parabrisas como una ráfaga de balas, transformando la oscura carretera frente a él en un torbellino de sombras indistintas y destellos de luz. Al acercarse a su casa, murmurando en voz baja sobre su cansancio, redujo la velocidad al entrar en una curva ya familiar de la autopista 16. Normalmente, aquel largo tramo desierto le proporcionaba un momento de relajación, pero esa noche, el tiempo embravecido exigía toda su atención. Mientras los faros barrían el asfalto mojado y resbaladizo, algo inusual captó su atención. Una pequeña forma oscura yacía al borde de la carretera. Derek entrecerró los ojos, y sus 15 años de trabajo en rescates lo impulsaron a investigar de inmediato el origen de aquella extraña figura. A pesar del cansancio, pisó suavemente el freno y dirigió su camión hacia el arcén. Por un breve instante, permaneció allí, escuchando el rítmico tamborileo de la lluvia en el techo del vehículo. Una parte de él quiso simplemente seguir de largo, pensando que podría tratarse solo de escombros arrastrados por la tormenta, pero su intuición le decía lo contrario. Confiando en sus años de experiencia, Derek tomó su linterna de la guantera y salió bajo la lluvia torrencial. El rocío lo empapó al instante, pero apenas le importó mientras se acercaba a la misteriosa figura. Con el haz de la linterna cortando la impenetrable oscuridad, su corazón se encogió. Allí, acurrucado en un pequeño y triste bulto, yacía un ser que parecía demasiado delgado y empapado para ser un cachorro normal. Se parecía más a un roedor empapado que a un perro joven. Al agacharse, el animal levantó tímidamente la cabeza y soltó un quejido casi imperceptible. Tan frágil que Derek jamás había oído algo así. «Hola, pequeño», susurró con ternura, mientras se quitaba la chaqueta. «Vamos a llevarte a un lugar cálido». Colocando la chaqueta sobre el animal tembloroso, lo abrazó contra su pecho. El ser, probablemente demasiado débil para reaccionar, no ofreció resistencia. En poco tiempo fue resguardado con seguridad en la parte trasera del camión. Ya dentro de la casa, Derek subió la calefacción. Sentía a través de la palma de su mano el latido acelerado del corazón del animal mientras lo mantenía cerca, con la otra mano guiando firmemente el camión. «Vas a estar bien», murmuró, lanzando una mirada al cuerpo acurrucado en su regazo. «Mañana por la mañana, en cuanto abran la clínica a las 8, te llevaremos al veterinario. Sé que es así porque mi amigo Jamal siempre se queja del ajetreo matutino en su casa». Sin más demora, Derek llevó al pequeño animal directamente al baño. Tomó la toalla más suave que tenía y comenzó a secar con delicadeza su frágil cuerpo. Bajo el pelaje empapado, notó que el ser era prácticamente esquelético, una fragilidad que le revolvió el estómago. Aunque sus ojos estaban apenas entreabiertos, el cálido brillo de un color marrón resplandecía a través de ellos. Rápidamente, pero con cuidado, Derek extendió unas mantas viejas cerca del radiador en la sala, creando un nido acogedor para su nuevo amigo. Colocó al animal justo en el centro, y casi de inmediato se acurrucó, formando una bola apretada,
temblando ligeramente a pesar de estar ya seco. Acomodándose en el sofá, Derek no podía apartar la vista de la pequeña figura. ¿Quién lo había dejado allí? ¿Acaso una familia desesperada lo buscaba en medio de la tormenta? Se prometió a sí mismo revisar los avisos locales por la mañana, pero por ahora el cansancio lo venció y sus ojos se cerraron lentamente. Apenas el sueño comenzaba a becerlo. Un sonido peculiar rompió el silencio. Un gemido agudo proveniente de la cama improvisada. Parecía el piar de un pajarillo que hubiese comenzado a cantar mucho antes del amanecer. Despertado abruptamente de aquella leve siesta y con el cuello rígido por haber dormido incómodamente en el sofá, Derek no recordaba por qué no estaba en su propia cama. Entonces el sonido volvió, acompañado de leves rasguños y un susurro cerca del radiador. La tormenta finalmente había pasado, dejando tras de sí una calma pacífica interrumpida solo por el goteo constante de los canalones. Frotándose los ojos, Derek se levantó y miró hacia el nido improvisado. El pequeño animal ahora estaba despierto. Su cuerpecito se movía en estiramientos curiosos, casi felinos, en lugar de los movimientos típicos de un perro. «Hola», lo saludó suavemente, con cuidado de no asustarlo. Lentamente, se dirigió a la cocina y regresó con un pequeño cuenco de agua y algunos trozos de pavo desmenuzado que había rescatado del refrigerador. Colocó el cuenco y las sobras cerca de la manta y observó mientras el animal, con el hocico, olfateaba los nuevos aromas. Tras un olfateo vacilante, giró la cabeza, mostrando desinterés. Preocupado, Derek murmuró: «Necesitas algo en el estómago, amigo». Mojando un dedo en el agua, se lo ofreció gentilmente al pequeño ser. Esta vez, la respuesta fue inmediata. El animal lamió con avidez la punta de su dedo, su lengua rosada y pálida saliendo rápidamente para saborear cada gota. En ese instante, cuando los ojos de Derek se encontraron con la mirada enorme, oscura y casi inquietantemente atenta del animal, se detuvo. Había algo peculiar en la forma en que el ser lo miraba, una intensidad que era, a la vez, diferente y extrañamente desconcertante. El sueño se volvió imposible. Derek tomó su celular, volvió a acomodarse en el sofá mientras el animal seguía cada uno de sus movimientos, y comenzó a buscar en Internet consejos sobre cómo cuidar a un cachorro abandonado. Escribió términos como «cómo cuidar a un cachorro callejero», «qué darle de comer a un cachorro» y «señales de deshidratación en cachorros». Página tras página, surgían orientaciones, algunas útiles, otras contradictorias, mientras el suave susurro de movimiento llamó de nuevo su atención. El pequeño ser intentaba levantarse, aunque de forma inestable, demostrando una fuerza que contradecía su aparente fragilidad. Sus patas, inusualmente largas y delicadas, se extendían mientras soltaba un chillido agudo que llenaba la sala. Derek frunció el ceño y dejó el celular. Aquel sonido no era el ladrido familiar de un perro, sino algo que recordaba al canto de un pájaro. A la mañana siguiente, cuando la luz invadió la sala, Derek despertó y constató que el animal, al que ya había empezado a cuidar, estaba vivo y se movía por la habitación. Su hocico se movía mientras exploraba cada rincón, y sus pasos inseguros sugerían una energía recién descubierta. Divertido, Derek observó mientras el pequeño ser descubría una tapa de bolígrafo desechada y saltaba sobre ella con una agilidad inesperada. «¿Te sientes mejor, comentó suavemente. En la cocina, Derek rompió unos huevos en una sartén chisporroteante, preparando su propio desayuno y reservando una pequeña porción para su minúsculo invitado. El seductor aroma de los huevos recién hechos atrajo de inmediato la atención del animal. Sus grandes orejas se volvieron en dirección al sonido, y cuando Derek colocó un platito con huevos revueltos en el suelo, el ser se acercó con cautela. Tras un olfateo vacilante, en lugar de devorar la comida del plato, tomó pequeños trozos con el hocico y corrió a esconderlos detrás del cubo de la basura y debajo de los armarios de la cocina. «¡Qué extraño!»,
murmuró Derek, observando con creciente curiosidad el inusual comportamiento. Después del desayuno, el animal continuó explorando la casa con creciente confianza, moviéndose de habitación en habitación. Derek notó que el ser ignoraba deliberadamente la camita de felpa que había colocado cerca del radiador, optando por un rincón debajo del sofá, donde se acurrucaba en una bola apretada, con su espesa cola envolviendo protectoramente su cuerpo. Desde ese escondite, observaba a Derek con ojos brillantes e inteligentes. Al notar que el pelaje rojizo comenzaba a captar la luz de la mañana, Derek sonrió y dijo: «Creo que te llamaré Rex». Las grandes orejas del pequeño ser se movieron en respuesta, pero permaneció en silencio. Continuando su observación desde su rincón. Después de eso, Derek tomó sus llaves y su cartera y salió para una rápida visita a la tienda de mascotas local, dejando a Rex seguro en casa. Allí, se abasteció de artículos esenciales. Pienso premium para cachorros. Algunos juguetes para morder. Un pequeño collar azul y una correa ligera. En la caja, la dependienta examinó las fotos que Derek le mostraba y comentó que nunca había visto un cachorro como ese. De vuelta en casa, Derek se sentó con las piernas cruzadas en el suelo y agitó uno de los juguetes nuevos, una suave pelotita azul con un cascabel dentro. Frente a Rex, el ser, con apariencia de zorro, emergió cautelosamente de debajo del sofá, pero en lugar de correr inmediatamente tras la pelota, saltó sobre ella, agitándola con vigor como si quisiera despedazarla, y luego, para diversión de Derek, empujó la pelota hasta que rodó debajo del sofá, uniéndose a una creciente colección de tesoros escondidos. «Eres realmente una criatura extraña», dijo Derek, con una risa afectuosa, mientras veía la cola de Rex desaparecer de nuevo bajo el sofá. Más tarde, bajo el sol abrasador del mediodía, Derek llevó a Rex con cuidado hacia su camión. El animado animalito se retorcía en sus brazos, como si fuera un resorte vivo, mientras lo colocaba suavemente en el asiento del copiloto. Apenas Rex se acomodó, comenzó a explorar el interior de la cabina, moviéndose con una gracia y agilidad sorprendentes. «Estate quieto, chico», rió Derek, intentando envolver una manta alrededor de su inquieto compañero, pero Rex lo esquivó hábilmente, corriendo por la consola central con una agilidad felina. «Eres toda un alma salvaje, ¿verdad?», bromeó. En la clínica veterinaria por la tarde, el vestíbulo olía a antisépticos y champús para animales. La doctora Reich, una veterinaria amable y gentil, de ojos cálidos y cabello siempre bien recogido, los recibió con una sonrisa y los condujo a la sala de exámenes. «Vamos a echarle un vistazo a este pequeño compañero», dijo, levantando a Rex para colocarlo en la mesa metálica de examen. Con cuidado, examinó sus dientes, ojos y extremidades. «Estos dientes son sorprendentemente afilados», observó. «Y sus patas son demasiado largas para un mestizo de pastor típico». Lanzó una mirada a Derek. «¿Cómo se ha comportado?» «Ladra». Derek negó con la cabeza. «De hecho, emite unos extraños sonidos como gorjeos y come de una manera muy peculiar. Incluso esconde su comida por toda la casa». La doctora Reich arqueó una ceja con interés. «Su comportamiento es único. Podemos hacer una prueba genética si quieres estar seguro». Derek simplemente se encogió de hombros, rascando a Rex detrás de las orejas. «Es solo un mestizo. Sea lo que sea, no importa». Aliviado con el estado de salud de Rex, Derek regresó a casa. En la sala, observaba mientras su nuevo y peculiar compañero se acomodaba. Rex correteaba por el suelo con un movimiento fluido, trepaba por el respaldo del sofá y aterrizaba como un gato en el estrecho alféizar de la ventana. «Eres realmente peculiar, Rex, pero ahora eres mío», dijo Derek con cariño. Rex respondió con un agudo gorjeo, sus ojos brillando fijamente en Derek, como si entendiera cada palabra. Esa noche, mientras Derek se preparaba para dormir, el suave gorjeo,
proveniente del improvisado lugar de descanso de Rex, lo arrulló hasta quedarse dormido. A la mañana siguiente, cuando los rayos dorados del sol pintaban el suelo de la sala, Derek despertó con el cuello rígido por una postura incómoda, pero su corazón se enterneció al ver a Rex acurrucado en un rincón del sofá. El pelaje rojizo captaba la luz de la mañana mientras el pequeño animal, hecho un ovillo, permanecía con la cola bien enrollada alrededor de su cuerpo, como un pequeño zorrito. Derek no pudo evitar sonreír, dándose cuenta de lo vacía que había estado su casa antes de la llegada de aquel compañero tan inusual. Durante toda la mañana, Derek le presentó a Rex cada rincón de su casa. Montó una estación de alimentación adecuada en la cocina, con cuencos a juego para la comida y el agua. Pero Rex seguía fascinado por todos los demás recovecos de la casa. Correteaba de un lado a otro, el hocico siempre en movimiento, explorando cada nuevo olor. Acechaba desde detrás de la estantería, se deslizaba bajo el televisor e incluso intentaba trepar por las cortinas de la sala con una habilidad sorprendente. «Oye, eso no es para escalar», lo llamó Derek, pillando a Rex en pleno acto. Después, intentó entretener a Rex con los diversos juguetes comprados en la tienda de mascotas. Hizo rodar una pelotita que chirriaba por el suelo, pero Rex solo la observó, inclinando la cabeza con clara confusión. Sin embargo, al ofrecerle un conejito de peluche, la actitud de Rex cambió por completo. Saltó sobre el juguete con una precisión sorprendente, sacudiéndolo vigorosamente como si fuera una presa real. Más tarde, Derek decidió que había llegado la hora del primer paseo por el vecindario. Ponerle la correa resultó ser todo un desafío, pues Rex se retorcía y giraba, visiblemente incómodo con aquella atadura. Afuera, en lugar de caminar obedientemente junto a Derek como la mayoría de los perros, Rex se adelantaba, con el hocico pegado al suelo, moviéndose con pasos rápidos y decididos, más como si estuviera rastreando una presa que disfrutando de un paseo tranquilo. «¿Qué clase de perro es ese?», exclamó un vecino, observando las inusuales marcas de Rex. «Es rescatado», respondió Derek. Cuando las orejas de Rex se irguieron al captar un sonido lejano, quedó claro que seguía siendo un enigma para todos, incluido para él mismo. Al atardecer, mientras Derek preparaba la cena en la cocina, notó que, a pesar de sus esfuerzos por mantener a Rex alejado de las encimeras, el pequeño animal había elegido un lugar cerca del microondas como su puesto de vigilancia personal. Desde allí, observaba cada movimiento de Derek con una concentración intensa, especialmente cuando había comida de por medio. «Eres una criatura extraña, Rex», reflexionó Derek. Rex le respondió con su gorjeo característico, sus ojos brillando fijamente en las manos de Derek, mientras éste preparaba la comida. A la mañana siguiente, con el aire fresco de la mañana, Derek preparó su mochila para su turno en la estación de bomberos. Al mirar hacia atrás, vio a Rex observándolo atentamente desde la encimera de la cocina. La idea de dejar solo a su insólito compañero durante todo un día le oprimió el corazón. «¿Qué te parece, amigo? ¿Quieres venir a trabajar conmigo?», le preguntó. Rex ladeó la cabeza, con sus ojos luminosos fijos en el rostro de Derek durante un largo instante. Tras una breve vacilación, Derek cogió una manta nueva que había comprado recientemente para Rex y subió a su camioneta, con el pequeño animal trotando justo detrás de él. En la estación de bomberos, la llegada de Derek con Rex causó un gran revuelo. Sus compañeros se arremolinaron, mezclando curiosidad y diversión mientras examinaban al pequeño ser que, supuestamente, era un cachorro. Jamal, el mejor amigo de Derek, se cruzó de brazos y sonrió. «Parece más bien una criatura del bosque. ¿Estás seguro de que no rescataste a un cachorro de coyote?». Derek puso los ojos en blanco y respondió: «Simplemente es diferente». A lo largo del día, Rex demostró ser un verdadero explorador, deslizándose silenciosamente por la estación y apareciendo en los lugares más inesperados. El equipo lo encontraba a menudo acurrucado sobre el equipamiento o escondido en armarios entreabiertos.
Sus movimientos eran tan sigilosos que, en varias ocasiones, alguien se llevaba un susto al girarse y encontrar a Rex observándolo fijamente. Durante el almuerzo, Rex demostró su astucia al rechazar las golosinas habituales que le ofrecía el equipo. Pero aún así lograba robar sigilosamente pequeños trozos de los sándwiches cuando nadie miraba. Derek finalmente lo descubrió infraganti, mientras el animal escondía sus pequeñas conquistas detrás del sofá de la sala de descanso. El verdadero desafío, sin embargo, surgió cuando Spark, el querido dálmata de la estación, se acercó a investigar al recién llegado. En cuanto el perro más grande se aproximó, el comportamiento de Rex cambió de repente. Su pelaje se erizó y emitió un gorjeo bajo y gutural que dejó a todos helados. Spark se detuvo, su cola cayó confundida, y retrocedió lentamente. Derek observó la escena con creciente aprensión, tomando nota mental de la evidente incomodidad de Rex ante la presencia de otros perros. Cuando llegó la noche y el equipo se retiró a descansar, Derek le preparó una pequeña cama junto a su litera, usando una suave manta traída de casa. Se quedó dormido, pero se despertó en la oscuridad de la noche al encontrar la cama vacía. En la penumbra, sus ojos finalmente distinguieron la silueta de Rex, inmóvil junto a la ventana, con la mirada perdida en la noche. «Realmente eres algo extraordinario, ¿no crees?», murmuró Derek en el silencio. Rex giró la cabeza. Sus ojos captaron la tenue luz y brillaron como pequeñas lunas. Entonces, un aullido suave y enigmático rompió el silencio, un sonido que resonó de forma extraña por toda la silenciosa estación. A la mañana siguiente, en la estación, los sonidos familiares del café recién hecho, la estática de la radio y las botas pisando con fuerza el cemento se mezclaban mientras los bomberos se preparaban para el día. Derek bostezó y se estiró al salir de la sala de descanso, pero pronto se dio cuenta de que Rex no estaba en su lugar habitual. «¿Alguien ha visto a Rex?», preguntó, intentando disimular la preocupación en su voz. Al no obtener respuesta, su corazón comenzó a acelerarse. Buscó detrás del sofá, en la sala de descanso, debajo de las camas e incluso en el vestuario. Tras 15 minutos de búsqueda cada vez más ansiosa, finalmente vislumbró un destello de pelaje rojizo en el compartimento del motor, escondido entre unos trapos viejos, con su diminuto hocico metido bajo la cola. «Ahí estás», suspiró Derek, aliviado y riendo. «Realmente me has preocupado, amigo», uno de sus compañeros comentó. «Nunca he visto a un perro esconderse así». En casa, Derek comenzó a notar más hábitos peculiares en el comportamiento de Rex. El cuenco de pienso que había comprado permanecía intacto, mientras que pequeños trozos de comida aparecían misteriosamente en lugares insólitos, detrás del sofá, envueltos en mantas o incluso entre los cojines. Durante el día, Rex buscaba los rincones más oscuros para dormir, pero en cuanto llegaba el crepúsculo, se volvía activo, corriendo por la casa con una energía sorprendente. Su atención era casi hiperactiva. Cada ruido sutil, desde el zumbido del frigorífico hasta la lejana llamada de los pájaros, hacía que sus orejas se movieran como diminutas antenas. Una noche, cuando Jamal vino de visita y observó a Rex saltar de sombra en sombra con una inconfundible gracia felina, bromeó. «No habrás rescatado un mapache, ¿verdad?». Derek forzó una risa, aunque las palabras de Jamal siguieron resonando en su mente. Quizás era hora de llevar a Rex de nuevo al veterinario para más pruebas. Esa misma noche, Derek decidió intentar un entrenamiento básico. De pie en el salón con un puñado de golosinas, ordenó con firmeza, «¡Sienta!», mientras sostenía un premio en alto. Rex lo miró con sus ojos vivaces, pero no hizo ningún movimiento para obedecer. «Vamos, amigo. Siéntate», insistió Derek. Rex ladeó la cabeza y, de repente, salió corriendo por la habitación, esquivando los muebles de forma juguetona. Tras varios intentos frustrados con órdenes como «quieto» y «ven», Derek se dejó caer en el sofá, exasperado. Fue entonces cuando sintió un peso ligero a su lado. Rex había saltado y se acurrucó contra su pierna,
emitiendo un gorjeo suave y tranquilizador, como si quisiera consolarlo. Durante la semana siguiente, Derek comenzó a observar el comportamiento de Rex con más atención. Al principio, los cambios fueron sutiles. El color de su pelaje se intensificó, adquiriendo un tono rojizo más intenso y vibrante. Su torpeza de cachorro dio paso gradualmente a una complexión esbelta y grácil, cuyos movimientos fluían con una precisión casi salvaje. «Estás creciendo muy bien, amigo», murmuró Derek una mañana, mientras pasaba la mano por el lomo de Rex. Incluso el pelo se había vuelto más denso, adquiriendo una textura extrañamente singular que no pudo identificar de inmediato. Sus patas ahora parecían más delgadas y ágiles, y cuando se movía, ya no saltaba con el andar torpe de un cachorro, sino con una gracia calculada, casi depredadora. Derek intentó convencerse de que aquellas observaciones eran parte del desarrollo normal, pero las dudas persistían en su mente. Durante un turno tranquilo en la estación, Derek se sentó ante un ordenador en la sala de descanso, navegando por interminables páginas de información sobre razas de perros, fotos de pastores alemanes, huskies y diversas mezclas. Buscaba una combinación que explicara las peculiares características de Rex, su comportamiento nocturno, su independencia, sus gorjeos, sus insólitos hábitos alimenticios y su rechazo a otros perros. En ese momento, Jamal entró con una taza humeante de café y echó un vistazo por encima del hombro de Derek, comentando: «Todavía intentando averiguar qué clase de mestizo has rescatado». Jamal se burló. «A lo mejor es un zorro disfrazado». Derek se rió, pero algo en aquel comentario le inquietó. Después de que Jamal se fuera, solo quedó el silencio. Derek dudó antes de teclear «comportamiento del zorro» en la barra de búsqueda. A medida que leía artículo tras artículo que describían la actividad nocturna, el hábito de enterrar la comida, los sonidos de gorjeo, conocidos como jeering, y una naturaleza solitaria con aversión a otros perros, cada detalle le hacía dudar más y más de la verdadera identidad de Rex. Esa noche, queriendo despejar la mente, Derek le puso la correa a Rex y salió a dar un paseo nocturno por las calles silenciosas, bañadas por el resplandor constante de las farolas. Rex caminaba a su lado sin emitir sonido. Sus movimientos ya no parecían los de un simple cachorro. Cada paso era deliberado, casi furtivo. Al acercarse a un parque local, Rex, de repente, se tensó y tiró de la correa, como si quisiera guiar a Derek hacia las zonas más oscuras y peor iluminadas. Con una sensación incómoda en el estómago, Derek tensó la correa. Rex se detuvo, giró la cabeza bajo la luz artificial y soltó un gorjeo que resonó de forma inquietante en la noche. Un sonido salvaje, perturbador y en absoluto canino. De vuelta en su cocina, sentado a la mesa con una taza de café caliente, Derek miraba la pantalla del portátil, repleta de pestañas abiertas con títulos como «Comportamiento del zorro rojo», «Cuidado de zorros como mascotas», «Vocalizaciones de los zorros» y «Madriguera de zorro». Rex, acurrucado en el alféizar de la ventana con la cola envolviendo su pequeño cuerpo, estaba bañado por la suave luz de la mañana, que revelaba su pelaje castaño rojizo, resultado de las últimas semanas de transformación. Mientras Derek leía otro artículo comparando los comportamientos de los zorros con las peculiaridades de Rex, su café se enfriaba. Cada detalle, la forma en que Rex escondía su comida, su completa indiferencia hacia otros perros y aquel gorjeo tan extraño, encajaba de manera alarmante en las descripciones del comportamiento típico de un zorro. Más tarde ese día, Derek se encontró de nuevo en la clínica veterinaria de la doctora Reyes. El familiar olor a antiséptico impregnaba la sala de exploración mientras él se movía nerviosamente. «Sé que puede sonar increíble», comenzó, mientras observaba a la doctora. «Déjeme examinar a Rex con cuidado, pero ¿existe alguna posibilidad de que sea, de alguna manera, parte zorro?» La doctora Reyes se rió al principio, pero su sonrisa se desvaneció a medida que examinaba a Rex más de cerca. Pasó las manos delicadamente sobre las alargadas patas del animal y estudió sus marcados rasgos. «¿Sabe?»,
Sus proporciones son bastante inusuales para un perro típico. Su forma de moverse recuerda más a un depredador que a una simple mascota. Ajustándose las gafas, añadió: «Podemos hacer una prueba de ADN si quiere estar seguro». A Derek se le encogió el estómago ante la sugerencia. Realmente quería la confirmación de que aquella posibilidad, antes absurda, era ahora aterradoramente real. Esa noche, sentado en el porche trasero, Derek observaba en silencio a Rex, mientras su mente bullía de posibilidades. Una lechuza ululó a lo lejos, haciendo que las orejas de Rex se giraran instantáneamente hacia el sonido, con el cuerpo en tensión. Cuando unas hojas susurrantes se movieron en el jardín, Rex se agachó en una postura que no recordaba en nada a la de un cachorro juguetón. Derek cogió su teléfono y navegó hasta una tienda de productos para mascotas en línea, dudando solo un instante antes de añadir un kit de prueba de ADN al carrito. «Es solo para mi tranquilidad», se consoló mientras hacía clic en «comprar». Pero mientras observaba a Rex, aquella esbelta figura que se deslizaba por la barandilla del porche, una inquietante certeza se apoderó de él. Solo estaba confirmando lo que ya había empezado a sospechar. En casa, en el salón, reinaba el silencio, roto únicamente por el tic-tac constante del reloj de la pared y el ocasional crujido de la madera al asentarse. Derek dormitaba en su desgastado sofá de cuero, con el brazo cubriéndole los ojos, mientras Rex permanecía acurrucado a sus pies. La escena parecía idílica, hasta que de repente, la cabeza de Rex se irguió bruscamente. Todo su cuerpo se puso rígido y sus orejas se orientaron hacia adelante como si fueran radares. Centrado en algo más allá de la ventana que Derek no podía ver, salió disparado por la sala como un relámpago de pelaje rojizo. «¡Rex!», llamó Derek, con la voz pastosa por el sueño. Pero antes de que pudiera siquiera incorporarse, Rex ya había llegado a la ventana. Con el hocico presionado contra una rendija que había dejado abierta para que entrara aire fresco, se escabulló y desapareció en la oscuridad. «¡No!». Derek tropezó, casi cayendo sobre la mesa de centro en su carrera desesperada. Cogiendo una linterna, salió disparado, con el corazón desbocado mientras el haz de luz barría el jardín. «¡Rex, vuelve aquí!», gritó en la silenciosa noche del vecindario. Pero solo el susurro de las hojas al viento le respondió. Desesperado, buscó entre los arbustos, debajo de los porches, en cada sombra que la luz alcanzaba. Pero no había ni rastro de aquel llamativo pelaje rojo, ni de los ojos brillantes que tanto buscaba. A medida que pasaban las horas, su voz se volvió ronca y sus piernas le ardían de tanto buscar. Finalmente, cuando la medianoche dio paso a las primeras luces del alba, un Derek exhausto, con los hombros caídos, regresó a casa. Dejó la luz del porche encendida y se hundió en su sillón, con los ojos enrojecidos fijos en la puerta, justo antes del amanecer, mientras el cielo pasaba lentamente de un negro profundo a un azul suave. Escuchó un ligero arañazo en la puerta trasera. El corazón le dio un vuelco. Corrió hacia la puerta, y allí estaba Rex, con el pelaje ligeramente húmedo por el rocío de la mañana y los ojos fijos en su rostro, brillando con una expresión enigmática, indescifrable. Sin decir una palabra, Rex entró sigilosamente, dejando pequeñas huellas húmedas en el suelo. Con un tembloroso suspiro de alivio, Derek cerró la puerta tras ellos. Más tarde, esa misma mañana, mientras Derek se acomodaba en su escritorio, un correo electrónico sin leer captó su atención. El asunto decía: resultados de la prueba de ADN. Muestra número 2847. Su mano temblaba suspendida sobre el mensaje antes de hacer clic finalmente. Rex descansaba en un rincón bañado por el sol. Su pelaje rojizo casi resplandecía. Con una profunda bocanada de aire, Derek leyó los resultados. Gráficos y porcentajes confirmaban lo que su corazón ya sabía desde hacía mucho tiempo. Rex era 100%. Vulpes vulpes. Un auténtico zorro rojo. No un perro.
ni siquiera parcialmente canino, sino un verdadero animal salvaje. Conmocionado, Derek se reclinó en la silla, pasándose las manos por el pelo mientras la habitación se volvía de pronto opresiva. Miró a Rex, que bostezó y se estiró, completamente ajeno a la magnitud de la revelación. En realidad, eres un zorro, susurró. La palabra sonaba extraña en sus labios, como si la pronunciara en un idioma extranjero. Con los dedos temblorosos, Derek comenzó a buscar en Internet cómo criar a un zorro, o como mascota. Cada página que abría traía noticias más sombrías, leyes estrictas, castigos severos, posibles penas de cárcel y, lo más alarmante, la confiscación inmediata del animal. Sintió un nudo en la garganta al leer relatos de casos en los que las autoridades confiscaban animales exóticos, reubicándolos en santuarios o, en algunas ocasiones, optando por la eutanasia al considerar que el animal estaba demasiado domesticado para sobrevivir en la naturaleza. En medio de su búsqueda, el suave sonido de unos pasos silenciosos volvió a llamar su atención. Rex se había trasladado a su lugar habitual junto al sofá, acurrucado, con la cola ceñida alrededor de su cuerpo y los ojos, aunque tranquilos, fijos intensamente en Derek, como siempre. En ese instante, todo encajó. El chirrido en lugar de un ladrido, sus movimientos felinos, la aversión a otros perros y su actividad nocturna. Todas esas peculiaridades no eran meras excentricidades, sino el comportamiento natural de un zorro. Derek se dio cuenta de que se había dejado llevar tanto por la idea de salvar a un cachorro indefenso, que había ignorado la naturaleza salvaje del animal, un ser destinado a vivir libre en el bosque, entre los suyos. Rex soltó de nuevo su suave y familiar chirrido, el mismo sonido que, en aquella noche de tormenta, le había robado el corazón. La idea de no volver a escuchar ese sonido le provocó una punzada de dolor. Sabía que pronto tendría que tomar una decisión que cambiaría sus vidas para siempre. Al día siguiente, durante un descanso en la estación de bomberos, Derek se encorvó sobre su teléfono, deslizando el dedo por interminables páginas de regulaciones sobre animales exóticos. Su café, olvidado a su lado, ya estaba frío. De vez en cuando se pasaba una mano por el pelo, mostrando una frustración creciente al leer las implacables leyes. Los zorros no pueden ser mantenidos como mascotas, sin excepción. Sin embargo, no podía imaginar su vida sin Rex, no después de todo lo que habían vivido juntos. En un último acto de desesperación, marcó otro número, esta vez el de un santuario de vida salvaje en el estado vecino. La conversación siguió el patrón habitual. «Entiendo su apego», le explicó amablemente la directora. «Pero los zorros no están hechos para vivir en una casa. Nuestras instalaciones son excelentes». Antes de que pudiera continuar, Derek colgó. Esa mañana ya había contactado con 6 agencias, 3 asesores legales y 2 centros de rehabilitación. Y la respuesta era siempre la misma. Tenía que entregar a Rex. Más tarde, al terminar su última llamada, Jamal apareció de nuevo en la sala de descanso. Cruzándose de brazos, le dijo: «Parece que estás a punto de estrellar ese teléfono contra la pared». «Lo he intentado todo», suspiró Derek. «Nadie quiere ayudarme a quedarme con él». Tras un breve silencio, Jamal preguntó: «¿Y qué hay de los permisos especiales?» «Conozco a un tipo que se quedó con un halcón que rescató porque no podía ser devuelto a la naturaleza. Consiguió un permiso para mantenerlo con fines educativos». Una chispa de esperanza brilló en los ojos de Derek. Permisos especiales. Para animales que no sobrevivirían en la naturaleza. Si puedo demostrar que Rex no sobreviviría ahí fuera. Sin dudarlo, empezó a buscar en su galería de fotos y a revisar videos de los comportamientos más peculiares de Rex. Clips del zorro intentando dormir en la secadora, robando calcetines e incluso chirriándole al televisor. Había recopilado docenas de grabaciones que demostraban lo domesticado que estaba. «Jamal, eres un genio», exclamó, mientras redactaba un correo electrónico para la doctora Reis,
pidiéndole una declaración oficial sobre el grado de domesticación de Rex. Durante la siguiente hora, reunió meticulosamente las pruebas. Videos de los intentos fallidos de Rex de cazar incluso a los insectos más lentos. Fotos que mostraban cómo escondía su comida en rincones secretos y testimonios de sus compañeros bomberos sobre las inusuales travesuras de Rex en la estación. Esa noche, mientras Derek se sentaba en el suelo del salón y observaba a Rex perseguir a una polilla que había entrado en la casa, admiró los movimientos gráciles y depredadores del zorro, un claro recordatorio de su origen salvaje. Pero cuando la polilla finalmente escapó por una ventana abierta, Rex simplemente volvió junto a él, se acurrucó cómodamente contra su pierna y soltó un suave chirrido. Derek se inclinó para acariciar sus orejas, sintiendo el suave pelaje bajo sus dedos, y murmuró: «Tú me perteneces, Rex, y lucharé para que te quedes conmigo». Al amanecer del día siguiente, con el aire fresco de la mañana, Derek llevó a Rex por su ruta habitual. El pequeño zorro trotaba fielmente a su lado, y su pelaje rojizo brillaba con los primeros rayos del sol. Sin embargo, ese día, algo parecía diferente. Al pasar, la señora Rivera, su vecina, estaba en su jardín. Pero su habitual y cálido saludo fue reemplazado por una mirada severa y desconfiada, fija en Rex. Alarmado, Derek aceleró el paso y tiró suavemente de la correa. Un corredor que pasaba por allí redujo la velocidad para echar un segundo vistazo. «¿Qué clase de perro es ese?», preguntó, frunciendo el ceño. «Ah, es solo un rescatado», murmuró Derek, dando media vuelta y encaminándose de vuelta a casa. Más tarde, en la estación de bomberos, Jamal llevó a Derek a un lado, cerca de las taquillas. Su rostro, normalmente tan alegre, ahora mostraba un rastro de preocupación. «La gente está hablando, tío», le confió Jamal en voz baja. «La señora Rivera dijo que te vio con ese zorro, e incluso Carlos bromeó con llamar a Protección Animal». A Derek se le encogió el estómago. Agarró el borde de la taquilla con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. «Si alguien denuncia a Rex antes de que consiga el permiso especial, se lo llevarán sin hacer preguntas», murmuró, más para sí mismo que para Jamal. Jamal asintió con seriedad. «Quizá deberías mantener un perfil bajo por un tiempo». Esa noche, mientras Derek observaba a Rex a través de la ventana, el pequeño zorro estaba de pie, con las patas delanteras apoyadas en el alféizar, las orejas erguidas y la nariz vibrando en el aire fresco de la noche. Derek tomó una decisión. Se acabaron los paseos, se acabaron las visitas a la estación, hasta que consiga ese permiso, declaró con firmeza. Rex notó el cambio de inmediato. Se movía de ventana en ventana, emitiendo suaves chirridos interrogantes, e incluso llegó a arañar la puerta y a mirar hacia atrás con expresión confusa. El corazón de Derek se encogía al ver su expresión, pero sabía que, aunque no fuera justo para ninguno de los dos, no podía arriesgarse a perder a su compañero. Cuando cayó la noche, comprobó todas las puertas y ventanas antes de acostarse, y así, entre desafíos, lágrimas y una lucha incesante por mantener a su amigo a su lado, Derek y Rex siguieron adelante, hasta que, tras muchas peripecias y un largo viaje de amor, determinación y la búsqueda de un permiso especial, finalmente encontraron una forma de convivir, aunque fuera al margen de lo que la ley permitía. Si te ha gustado esta historia de Derek y Rex, prepárate para otra narración igual de cautivadora. Haz clic aquí para ver la próxima aventura.